bienvenidos nuevamente a Lightshine. Realmente estoy tan agradecida que el invitado también pudo visitarnos hoy. Tenemos siempre invitados internacionales. Hoy tenemos un invitado venezolano, Hubert Quiñones, y acabamos en verdad de terminar una oración tremenda. El Espíritu Santo no solamente a él le reveló algo, sino también a mí. Me dio una palabra y me ha dicho que sos un siervo fiel del Señor, que vos trabajas en su reino, y le dio mucha gloria para que vos puedas expandir su reino acá en Paraguay. Realmente fue muy fuerte esa revelación del Espíritu Santo, y también tomo tu palabra, tu revelación que nos diste acerca de nuestro programa de Lightshine, y te agradezco también. Fue una poderosa oración que acabamos de tener acá. El Espíritu Santo estaba presente. Así que muchas gracias por venir, por también dar tu palabra, tu testimonio, porque así mucha gente va a conocer más a Jesucristo, porque va a sentirse identificado también con tu vida, con tu experiencia personal con Jesucristo. Así que muchísimas gracias por venir acá a Lightshine. Estamos agradecidos, damos gracias a Dios por tu vida, Sofía, y tu equipo de trabajo que está trabajando de la mano de Jesús. Jesús es el que hace todas las cosas posibles. Como acababa de compartir con ustedes, ustedes desde esta cabina son pastores, están guiando a multitudes de almas, y el trabajo que están haciendo para el reino está teniendo un gran impacto. Yo estoy agradecido por estar aquí con ustedes en esta programación. Amén, amén. Yo realmente siento el Espíritu Santo acá presentes. Creo que usted también es muy poderoso, su amor, su cariño, su autoridad que nos imparte siempre para poder también obrar en su reino, porque cada día es una lucha también. Cada día es despertar nuevamente con Él en su presencia para buscarle, y no siempre es fácil. Pero Él nos tiene mucho amor, mucho cariño, y acá nos reunió para que podamos hoy escuchar tu testimonio. Pero antes que nada, te quiero preguntar, ¿qué hace un venezolano acá en Paraguay? ¿Por qué viniste? Estamos acá en Paraguay principalmente porque desde que conocimos al Señor aprendimos a escuchar la voz de Dios. Estamos bajo la dirección de Dios acá en Paraguay. Vine 20 días, vine a Paraguay y dije en 20 días me voy. Conocí a las orillas de Paraguay, fui a ciertos barrios a predicar acá en Paraguay, en Asunción, y dije, termínome 20 días, esta tierra aquí no me gusta. Y yo pensé que le podía cuestionar a Dios esto, y me voy. Pero estando ministrando en una iglesia en Mariano Roque Alonso, Dios me dijo, esta será tu segunda nación. Tenía como sueño irme a Estados Unidos, como propósito irme a Estados Unidos. Me estaban ofreciendo para plantar iglesia en Estados Unidos, y Dios me dejó en esta maravillosa tierra. Ahora amo Paraguay como a Venezuela. Amén, gloria al Señor. Y bueno, normalmente sí me empezamos de tu infancia, qué pasó, pero realmente hoy quiero preguntarte, ¿qué actualmente estás haciendo acá en Paraguay? Para que la gente también ve o escuche esa bendición que también Dios te dio para servirle en el reino acá. Especialmente Dios es un Dios de dirección. Dios siempre nos va a direccionar, y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Estando en esa iglesia, Dios me revela que tengo que empezar a fundar iglesias, a sembrar iglesias en Paraguay. Lo único que tenía era una maleta y mi Biblia. Pensaba irme, pero Dios me dio el propósito de fundar iglesias acá en Paraguay. Luego Dios lo respalda con una profeta que es muy reconocida acá en el país de Paraguay. Ella viene de tiempo en tiempo de Estados Unidos. Se llama Mercedes Arias, que posiblemente también va a escuchar este testimonio. Ella me dio la palabra confirmándome de que Dios me había traído al país de Paraguay para levantar iglesias por todo Paraguay. Hasta ahora tenemos una iglesia acá en Asunción, cerca del terminal. Tenemos una hija que está en Cuatro Mojones y tenemos otra hija que está en Salto del Guairá. Prontamente estaremos abriendo en Capibarí, que el 23 y 24 tenemos una cruzada. Tenemos la fe de fundar en Coronel Oviedo y de fundar en Caguazú. Ya fuimos, pisamos la tierra y estamos trabajando para el Señor acá. Gloria al Amén. Señor, entonces. Amén.
Realmente es una gran bendición entonces a Paraguay. Incluso Jesús mismo me había dicho también que Él va a venir pronto, pero va a tocar los corazones primero para que pueda derramar el Espíritu Santo. Porque a través del corazón la gente puede creer y cuando la gente cree en el Jesucristo, ahí también va a derramar el Espíritu Santo. Porque y nosotros ya nos encontramos en el fin del mundo. Además también me había revelado que Paraguay será una nación, una luz para muchas naciones. De acá va a llevar esa palabra a los otros continentes, a otras naciones. De aquí va a correr. Por eso creo que también acá tenés un gran propósito que Dios te entregó, para que de acá no solamente las iglesias se van a construir, sino a partir de las iglesias es como de la palabra se da de boca a boca. Así también se expande la luz, se consume el fuego, ¿no? Como se dice. Amén, amén. Amén. Claro, es que el Espíritu Santo que en todo tiempo nos va a guiar. Si el Espíritu Santo no está en mí, entonces no tendría sentido estar predicando Totalmente. el Evangelio. El Espíritu Santo nos apasiona. Es por eso que tenemos que apasionarnos por la presencia del Espíritu Santo. Así Moisés lo es. dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no iré. ¿Por qué establecer iglesia? Porque esa es la visión en este tiempo que Dios me dio. Porque Él quiere derramar de su espíritu sobre muchas personas. Pero también tenemos una visión muy clara. Tenemos una visión de que el reino de los cielos se necesita establecer porque Cristo viene. Entonces estamos preparando profetas. Conmigo vino un profeta, vino también un evangelista y estamos preparando maestros, preparando personas por la palabra. Porque fuera de la palabra no pueden prepararse. ¿Para qué? Para que ellos vayan y lleven el evangelio. Entonces Dios también, Sofía, nos está utilizando como canal de bendición para liderar y aconsejar a muchas personas que aunque no pertenecen a nuestro ministerio, pero estamos siempre dispuestos a hacer la voluntad del Señor. En nuestra casa, la casa principal, llegan personas de muchos ministerios a recibir consejo, a orar con nosotros. Subimos a la montaña de oración. También, wow, bendición. Sí. También justamente en unos días también nos vamos a subir nuevamente en la montaña. Ah, bueno, entonces están invitados también ustedes para Gracias, nosotros subimos. hermano. Es una bendición. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque principal del Espíritu Santo en estos tiempos es derramarse Sí. sobre toda carne. Así Y los es. responsables de hacer esto somos nosotros, Tal cual. llenándonos para poder descargar, depositar la unción del Espíritu Santo sobre las almas. Y obvio, como te digo, dándole la oportunidad, dando la oportunidad. Es tan importante darle oportunidad a esta generación que está creciendo sedienta por el Espíritu Santo. Porque sabemos que hay personas que muchas veces están sentados en el banco de una iglesia. Hay profetas que están sentados, hay evangelistas que están sentados, hay pastores que están sentados. Entonces, la idea de la visión de Dios es que para este último tiempo Él va a derramar un avivamiento. Y creo que Paraguay ya está empezando a experimentar ese avivamiento. Así Amén. mismo, así tal cual también lo confirmo. También el Señor me había mostrado eso, así mismo. Por eso de a poco está llamando a sus siervos acá, está acortando el tiempo, pero dijo, los corazones deben estar predispuestos para que mi espíritu pueda derramarse, porque es el representante del que vive y habita en nosotros. Y a través de su autoridad y poder podemos obrar en su reino, con palabra y con poder. Y a Paraguay es muy bendecido, así tal cual. Así que amén, hermano, gracias por venir y contar tu gran testimonio. Gracias por haber dado ese pequeño resumen de lo que estás haciendo hoy actualmente en Paraguay y será muy bendecido. Noto la presencia del Espíritu Santo y sé que sos un siervo fiel del Señor. Así que para saber cómo llegaste a eso, cómo llegaste a ese ministerio. ¿Vos ya creciste o naciste en una cuna cristiana? ¿Vos ya lo conocías cuando fuiste chico? ¿O cómo fue más o menos tu vida antes? Bueno, yo nazco en un estado de Venezuela llamado el estado Zulia. En el estado Zulia nazco y el pueblo donde vivíamos se llamaba Las Dolores. Imagínate el nombre. Y había una pequeña iglesia allí. Esta anécdota es tremenda. Una pequeña iglesia con un pastor que le predicaba. Y la cultura del pueblo de Las Dolores es una cultura afrodescendiente. ¿Cómo afrodescendiente? Cultura de tambores, de bailes, gente muy rumbera. Para nosotros la rumba es la fiesta, ya no, muy fiestera. Y a este pastor casi nadie lo escuchaba, casi nadie. Entonces,
Cuando mi hermano tenía 9 años, yo tenía 5 años. Mi hermano era el que tocaba las maracas en la iglesia. Y yo fui a la iglesia. 5 años. Y él me dijo, tú serás un predicador e irás por las naciones predicando la palabra. Sofía, en sí, lo único que sabía yo a los 5 años que tenía era que amar a Dios por encima de la cosa, nada de virgen, nada de santo, aunque en mi tierra adoraban santo. Pero no tenía el conocimiento para crecer en los caminos del Señor. No tenía ese conocimiento. Yo a los 5 años me dieron la palabra y seguí creciendo y viviendo una vida ya en desobediencia, en rebeldía, porque era lo que para el momento se prestaba. Nadie quería ir a esa pequeña iglesia. Y allí comienza todo con una palabra. ¿Y cómo comenzó? Con 5 años vos recibiste una palabra y vos has dicho que tuviste igual una vida más o menos desordenada. ¿A qué te refieres? ¿Fue más o menos vos estuviste en las drogas o tuviste una familia conflictiva? ¿O a qué se refiere esa vida desordenada? Vamos a tomar el primer punto. Lo primero que pasa es que cuando una persona tiene propósito de Dios, desde su niñez el enemigo va a pelear con esta persona. Totalmente. Tenía 2 años de edad, un conflicto familiar. Mi padre y mi madre se separan. Mi padre era un hombre agresivo que le pegaba a mi madre. Y mi madre tomó la decisión de llevarme a mí y a mi hermana menor, que estaba recién nacida, fuera de la ciudad donde estábamos. Ella me dejó en casa de una amiga y ella se siguió hacia la capital. Cuando mi padre se entera que yo estoy en casa de esa amiga de mi madre, yo me estaba muriendo con una enfermedad. Cuando tenía 2 años. Wow. A los 2 años de edad pasó esto. El enemigo quería quitar mi vida porque había un propósito. Sí. Y sabes que ahora mismo mi niño, que está recién nacido, recibió su primer proceso. Pero yo recordé lo que pasé yo cuando niño, lo que me contó mi padre, lo que me contaron mis hermanos, que yo me estaba muriendo. Sí. Y mi niño lo tuvimos que internar en estos días. Y yo dije, tranquilo, Señor, yo sé que él ya está siendo procesado Dios porque tú tiene dijiste control. que él es un profeta. Sí. Amén. Amén. Es la palabra de Dios más poderosa. Pero yo entiendo, Rey, que cuando uno tiene el propósito, cuando Dios escogió a una persona, esa siempre será atacada por Satanás más que otros. Amén. Porque quiere quitar la vida, quiere hurtar y quitar, matar. Para eso también Satanás tiene ese propósito contra los siervos del Señor. Sí. Así mismo, yo también siempre fui muy atacada también en ese sentido. Desde niña. Desde Sí, niña. Por sí, eso yo tremendo. que entiendo lo que estás diciendo. Bueno, Pero entonces esa enfermedad vos superaste, Dios te había ayudado, sacado. ¿Y cómo continuó tu adolescencia entonces? ¿Cómo has dicho que estuviste en una caja un poquito, digamos, disfuncional? ¿Cómo fue ese desarrollo ahora, hoy en día, entendiendo lo de tu pasado? bueno, una de las cosas que pasa cuando hay una ruptura matrimonial es donde empiezan a crecer sentimientos adversos, sentimientos malos en la vida de un niño, en la vida de un adolescente. Por eso que hoy en día trabajo mucho lo que es la mentoría espiritual para que las personas sanen internamente. Cuando yo crezco y me entero de lo que pasa, yo empecé a sentir odio por mi mamá. Mi mamá ya vivía en otro lugar. Mi papá se hizo cargo de los 4 hijos y nos sacó para adelante. O sea, cuando ya yo tengo más o menos 9 años, es que conozco a mi mamá. Pero yo venía cargando desde mis primeros pensamientos o razonamientos con odio hacia mi mamá, porque mi mamá se había separado de mi papá, porque se había ido. No entendía, no comprendía que simplemente eran problemas. Y así, Sofía, hay muchas personas. Hay personas que logran desahogarse en la droga. Hay personas, mujeres que logran desahogarse prostituyéndose. Automáticamente buscan de llenar el vacío por lo que están peleando en el ámbito espiritual. Y si las personas entendieran que el Señor es nuestro Padre por excelencia. Es por eso que el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Desde allí es donde comienza una vida de rebeldía. Desde que empiezo a sentir odio por mi madre, por no haberme criado en mis primeros años con ella.
para entender nomás, porque vos has dicho que tu mamá primeramente huyó de la casa con ustedes, pero después tu papá nuevamente les quitó de ahí. ¿O cómo fue? Porque has dicho después, vos viviste solamente únicamente con tu papá. Mi mamá me llevó a mí teniendo 2 años y llevó a mi hermana. Sí. No muy lejos. Ella viene y viaja con mi hermana a la capital de Venezuela y me deja en casa de una amiga para después venirme a buscar porque ella iba a abrir camino. Entonces, cuando se entera mi padre que yo estoy ahí, yo me estoy muriendo y entonces la señora tiene que decirle que yo estoy allí. Claro. Y me sacan de allí y ahí es donde empiezo a recuperarme. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que desde el principio Satanás había tratado de quitar mi vida. En el principio fue con eso y después cuando fui creciendo, el odio y el rencor que tenía hacia mi madre ya me estaba comiendo, estaba trabajando dentro de mi alma, provocando infelicidad. Claro, y también has dicho que tu papá tampoco, digamos, era muy cariñoso, tampoco te impartió tanto amor, así que también tuviste ese vacío de ambos padres, esa carencia. No. Digamos. De parte de mi padre, no. Él fue padre y madre. Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana a dejarnos a nosotros alimentos. Hubo una temporada que yo estaba niño, pero veía el esfuerzo que él hacía. Iba, trabajaba, traía recursos. Incluso llegamos a tener una vida muy cómoda. Mi padre era un contratista, hacían construcciones grandes en Venezuela y llegamos a tener 3 trabajadoras en nuestra casa. Vivimos una vida feliz. Lo único era que yo tenía un odio hacia mi madre por ella haberme supuestamente dejado. Yo no entendía que simplemente estaba huyendo del maltrato y de situaciones que le tocó vivir. Claro. No, por eso yo pregunté, porque suele ser cuando el papá maltrata a la mamá, puede que también a los niños. Por eso nomás pregunté y asumí nomás. Por eso pregunto nomás para que tenga yo la claridad también acá. Fue totalmente contradictorio. Mi papá lo querían en el pueblo. Mi papá fue como la persona que estaba dispuesto a ayudar al necesitado. Si él tenía carne en la nevera y venían y le pedían carne, no le importaba agarrar la carne de su casa y dársela a las personas. Fue un hombre muy querido. Era fuerte en su carácter, pero fue un hombre muy querido y que nos brindó mucho amor. No nos faltó nada. Por la parte de nuestro padre, nosotros no tuvimos quejas, sino que tuvimos un padre excepcional para con nosotros. Sí. ¿Y hubo un cambio de tu vida cuando tu papá falleció? ¿Qué pasó ahí Bueno, a lo que tengo 11 años pasa algo en mi vida. A lo que tengo 11 años de edad, yo estoy en la sala de mi casa, terminando de comer con mi padre, y mi padre me mira a los ojos y me dice: Uber, tú tienes que ser alguien importante acá en esta tierra. Como te estoy contando, era un padre excepcional. Todos en mi casa estudiaban. El propósito era que unos iban a ser ingenieros. Incluso tengo una hermana de crianza que mi papá la ayudó mucho para que ella hiciera la carrera de arquitecto. Entonces nuestra vida estaba como que muy bendecida y estaba comprometida a ser una vida exitosa, porque mi padre era un hombre que las cosas se tenían que hacer, que se tenía que estudiar, que teníamos que ser disciplinados. Y ese día me dijo: Uber, tú tienes que ser alguien importante en la tierra. Apreciaba entonces la educación. Sí, la apreciaba. Y ya a mi padre le habían dado 2 infartos. Y mi madrastra, ella sabía, pero ellos no querían contarnos porque no querían que nosotros tuviéramos miedo. Entonces estaban esperando que se hiciera el lunes para irle a hacerse un chequeo porque era un fin de semana. Y a la 1:30, mi papá está en el baño y mi papá cae con un infarto. Y mis hermanas empiezan a escuchar que él está quejando. Y la puerta estaba cerrada, tumbamos la puerta en ese momento. Y cuando tumbamos la puerta, ahí estaba mi papá. Estaba botando sangre por su boca y estaba inconsciente y quejándose. Lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y creo que eso fue lo que más rompió mi vida para llegar al mundo de la delincuencia, de las cosas ilegales. Ese día quedé roto por dentro. Ese día dije: Dios, tú no existes. Sí, ¿Cómo tú me vas a quitar a mi padre? Me quitaste a mi madre, decía yo cuestionando a Dios. Claro. Ahora me vas a quitar a mi padre.
¿Por qué? Me arrodillé en pleno sol y levanté mis manos. Decía, Señor, no permita que mi padre muera mientras lo llevaban al hospital. Pero camino al hospital, mi padre murió. Y desde allí había un dicho que yo decía, estoy respirando odio como un lobo salvaje. Claro. Eso era lo que respiraba. Odio, rencor, y cuestionaba a Dios porque mi padre, que era padre y madre, había fallecido. Claro. Por eso ese odio hacia Dios más que nada. Y por eso vos querías rebelar contra todo lo que vos pensabas que era de Él. Y te fuiste a la delincuencia. Sí, empecé a hacer caminos totalmente erróneos. Lo primero que pasó fue que descubrí que tenía un talento. Tenía un talento para escribir canciones. En ese tiempo estábamos en el boom de que en Venezuela es música. Venezuela es música. Incluso con la migración que ha habido a nivel mundial, y los paisanos que me escuchen saben que es así. Las iglesias tienen buenos músicos. Los paisanos que están en Colombia, en iglesias, músicos, en Perú, músicos, en Estados Unidos, músicos. Y entonces como que el sueño de nosotros ahí en Venezuela es que el barrio hay 20, 30 grupos, Kiko, merenguejao, rock. Y entonces a mí me gustaba mucho lo que era el Kiko, improvisar, escribir letras y hacer merenguejao. Era música urbana. Entonces empecé a deshogarme con ese tipo de letras. Y empecé a crecer en el ámbito musical, empecé a tener un conocimiento acerca de la música y empecé a soñar, solo por algo, porque mi padre me decía que tenía que ser alguien grande en la vida. Y entonces tomé este talento como parte del propósito para que mi padre estuviera orgulloso de mí. Claro, porque le querías hacer orgulloso. Aunque no esté acá, vos pensabas que estás en el Sí. cielo y mirando, digamos, Sí, hacia abajo, la ¿no? mayoría de las Porque personas... la gente sí me dice eso. Sí, la mayoría de las personas, bueno, él va a estar orgulloso de mí, me está mirando desde el cielo, Sí. me está cuidando. Pensaba de esta manera. Claro. Y entonces logré amar tanto esto de querer ser famoso, de ser un artista. Y sí, se empezaron a abrir las puertas, empecé a cantar en diferentes lugares, empecé a grabar, a tener mis propios temas. Y empezó a forjarse una carrera poco a poco. Pero pasaba algo, Sofía. Para entrar en el mundo de artista, de cantante, se necesita patrocinio. Ah, claro. Patrocinante, se necesita recursos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, estamos hablando más de 12 años atrás, estamos hablando que en esos entonces no era tan fuerte el internet. Que hoy en día una música se monta en Spotify, se promociona rápidamente. Hay muchos medios para promocionar, ¿ves? Incluso hay personas que por medio de TikTok se han hecho famosos. En ese tiempo, lo único que nosotros teníamos que hacer era tener dinero para pagarle a la radio, llevar nuestro disco a la radio y que escucharan y que las personas se agradaran y se empezaran a abrir caminos. Yo necesitaba recursos. Una cosa llegaba a la otra. Me desahogaba con esa música. Empiezo a crear esa música. Ahora necesito el recurso. Y el recurso lo iba a obtener haciendo algo. ¿Y qué hiciste? Ahora hoy viene la parte, creo, Haciendo ilegal, algo. ¿no? Ese patrocinador entonces no te llevó a un buen camino. No, ese patrocinador fui yo mismo. Con tu propio dinero, trabajaste aparte. Reuní dinero y empecé a comprar drogas en un estado para pasarlas para el otro estado. Entonces vos invertiste en tu propia, digamos, en tu propia carrera, ¿no? Sí, invertí en mi propia carrera. Entonces, con lo que hacía con la venta, venía y le metía a mi carrera. Necesitaba ponerme tenis originales, necesitaba ponerme ropa originales. Y ahí empezó todo. Ahora, el mundo de la droga es tremendo. Es un espíritu. Sí. La droga, el alcohol, prostitución, es un espíritu que trabaja en conjunto. ¿Pero vos solamente traficaste o también consumiste? Comencé vendiendo. Comencé pasando de un estado a otro estado. Porque muchos músicos también consumen para tener un poco más apertura espiritual, dicen, al otro lado, al lado oscuro. Pero ahí también siempre hay indicaciones, digamos, por espíritus malos. En aquellos entonces había muchos códigos en los barrios de allá de mi país.
¿Ves? Había muchos códigos y lo que se podía consumir, lo que consumíamos nosotros, que éramos las personas que estábamos setas, que estábamos bien vestidas, que estábamos en las buenas fiestas, tenía que ser crispy y marihuana. Entonces empecé a adoptar una adicción por el crispy y por la marihuana. Drogas que en este tiempo también la llaman que son drogas leves. Y este tipo de droga la consumía para inspirarme a escribir letras cuando iba al estudio a grabar, incluso cuando me iba a relajar con mis amigos. Supuestamente a relajarme con mis amigos, empezábamos a consumir marihuana. Pero una cosa lleva a otra cosa. Claro. Pero le doy gracias a Dios que nunca utilicé el químico. Porque en ese entonces se manejaban los códigos que si una persona utilizaba los químicos como cocaína, como de repente allá le dicen piedra, que es la peor droga, ya la gente desconfía de ti, la gente no te abre la puerta, la gente te desecha. Allá las personas que están en esta condición, que entran en la parte de la piedra, a consumir la piedra, son personas que ya han inhalado mucha cocaína. Y llega un momento que la cocaína no le hace y ellos terminan consumiendo este tipo de cosas. Mas nosotros manejábamos códigos en los barrios. Manejábamos códigos porque ya yo estaba en barrio, ya estaba empezando a liderar el barrio y tenía que mantenerme firme, tenía que estar... Construyendo una imagen más que nada. Sí, una buena imagen, primero Sí. una buena imagen y tenía que tener respeto y control. No me podían ver rascado, no me podían ver drogado a lo loco, sino que tenían que verme sereno para poder hablar porque en nuestro país hay muchos códigos. Otro de los códigos es que los delincuentes tienen que saber hablar. Los delincuentes no pueden ser falta de respeto. Los delincuentes tienen que proteger a su pueblo, ¿me entiendes? ¿De verdad? Sí, Así. sí, así. ¿Para qué? Para lograr tener un liderazgo. Y ya de antemano, antes de llegar a Cristo, tenía ese liderazgo. Porque aparte de que entré en ese mundo de venta de droga y de la delincuencia y de hacer las cosas incorrectas, ayudé a muchas personas. Bueno, intentando ayudar a mucha gente, Ujú. pero eras un contrapolo de la policía, porque la policía creo que se oía, porque como bien diste, drogas era más o menos complicado, era ilegal, Sí, sí, pero claro. se manejaba en ese combo, así, ese grupo de personas, ¿no? Sí. Vaya, sí, estableciendo, digamos, un régimen. Sí, estableciendo un régimen. Incluso llegan a haber barrios en mi país que son barrios que a las 6 de la tarde no entra nadie que no sea del barrio. Porque son barrios peligrosos, son barrios que en mi país le llaman garitero. ¿Qué es un garitero? Es un vigilante que puede estar vigilando con drones, que puede estar vigilando con lentes. Claro, siempre. Son personas que tienen hasta cámaras. Hay cámaras en los barrios, cámaras. Los hogares están compuestos con los mismos delincuentes, las que tienen negocio. Cuando la policía viene bajando, ya informan. Cuando los policías llegan abajo, ya no hay nadie. Claro. ¿Por qué? Porque son gobiernos, en pocas palabras, Dentro de una ciudad ajá, más o menos. dentro de un barrio. Son diferentes pandillas y cada uno tiene, digamos, su región o su local en el cual puede ejercer cierta autoridad. Entre ellos que vos te has impuesto, ¿no? Sí. Muy interesante. Entonces vos conseguiste esa autoridad, vos conseguiste ese liderazgo y a través de eso podías también autoayudarte para conseguir esa carrera, lo que vos aspiraste, para ser cantante. Sí, muchas veces llamé mi testimonio en busca de la felicidad, porque por todas las cosas, las travesías que había pasado y cómo había logrado de repente llegar a la capital y empezar a tener un nombre en la capital y empezarme a realizar en la capital y ser un líder. Las personas se sienten orgullosos en mi país de ser un líder delincuente. Es como que tiene más facilidad para mujeres, más facilidades para cosas que se prestan muy rápidas, ¿ves? Entonces es un mundo de mucho facilismo. Entonces en ese mundo de facilismo cada vez uno va metiéndose más profundo, porque empieza con la venta y después empieza con los enemigos, porque como tú hablabas, en cada barrio hay un punto, en cada barrio hay un grupo que dirige y entonces los grupos se matan por sectores. Entonces vas a ver muerte casi todos los días. Incluso hay barrios en mi país, como Petare, que son barrios que en un fin de semana se van 60 personas. 60 personas. Wow. ¿Entiendes? Y la mayoría es riña callejera. Por droga, por mujeres, se matan las personas en mi país. Wow, entonces después de haber sido autosuficiente, ganando de la autoridad, ser líder, ya incluso tanto que tenés un grupo detrás tuyo liderando,
y contra otras pandillas para nuevamente expandir tu, digamos, tu local o mejor dicho, tu región de autoridad. Yo decía, pensaba dentro de mí, estoy en busca de mi sueño. Y yo le dije a mi padre, le prometí a mi padre, si es necesario, voy a pelear hasta con mi vida por lograr ser alguien en la vida. Y yo le decía al Señor, a Dios, yo le pedí a Dios, le decía, si tú me dejas lograr lo que quiero, yo no voy a seguir en esto. O sea, yo tenía un objetivo. Yo decía, estoy haciendo esto porque quiero lograr los sueños y ser alguien y luego apartarme. Quiero ser famoso, quiero ir por el mundo, quiero tener mucho dinero sin necesidad de peligro. Pero un día, te cuento esto, un día estaba por entrar a una emisora a una entrevista y una anciana como de 70, 75 años vino y se me puso enfrente. En ese momento, ¿sabes qué yo pensaba, Sofía? Yo pensaba de esta manera: si Dios me diera la fama, salgo de este mundo de las cosas ilegales, porque me sentía abatido, me sentía cansado. Las cosas malas nunca van a provocar cosas buenas en tu vida. Claro. Y en ese momento esa mujer vino y se paró enfrente mío y vino y me dijo, ¿sabes qué estás pensando? Le estás diciendo a Dios que te dé fama, le estás diciendo a Dios que te lleve por el mundo y le estás diciendo a Dios que quieres salir de donde tú vas a salir. Y vino y me dijo, recuerda que tú vas a hacer eso, pero en Cristo irás por las naciones a predicar mis palabras. Amén. Entonces era una profeta que la que estaba delante tuya. Era una palabra profética. Era fuerte, Sofía. Viví experiencias, no teniendo una fe convincente en Dios, viví experiencias tremendas. ¿Y no estuviste aún enojado con Dios? Esta. Porque vos creo que aunque vos tuviste mujeres, aunque estuviste, no sé, en la parte ilegal, teniendo dinero suficiente, ya ganando tu propia autoridad, honor, respeto, imagen ya construido, no, igual creo que hubo un vacío. Igual le hablaste a Dios teniendo ese rencor aún de tu pasado. Sí, sí, porque cuando mi padre muere, yo me desahogo con esto de las letras y ya como que lo de Dios ya como que se olvidó y Dios me venía persiguiendo a mí, tratando como con esta mujer que trató. Convencer, y entonces yo empecé como que no permitas que me maten, ya estaba en lo profundo, ¿viste? Yo digo, y lo digo por experiencia propia, que una persona siente cuando la muerte le persigue. Qué interesante. Y vos me habías dicho luego que alguien te dijo que si estás en peligro, debes proclamar la sangre de Jesucristo. ¿Cómo pasó eso? Bueno. Porque estuviste en peligro continuo, creo. Mucho. Con las pandillas y la policía ahí en general, sí, tu entorno. Hablamos con unas amigas y nos dicen en los 15 años de fulana, vénganse, todo va a estar bien chévere. Y nosotros vinimos y le preguntamos a esas personas, y no van a ir, viste, enemigos, delincuentes. No, esto es pura fresa. Fresa, gente fina, gente de buena familia y todo. Y nos hemos metido para ese barrio. Cuando llegamos al barrio a los 15 años, resulta y viene al caso que había gente rara. Gente que también estaba en la delincuencia, pero eran amigos de mis amigos, no. Pero de repente llega un combo grande. Y ese combo grande, que es un grupo de personas también delincuentes, habían tenido en el colegio problemas con el amigo mío. Mi amigo para aquel entonces tenía 16 años de edad. Wow. 16 años de edad. Le ponen una pistola en la cara y él dice, vacílatela, que yo no estoy en mi barrio, pero no me dejo malandrear en ningún lugar. Códigos de los barrios allá. Si tú tienes miedo cuando te ponen una pistola en la cabeza, te vas a ir, te van a matar. Pero si tú sabes hablar y hablas con serenidad y no demuestras miedo, las otras personas van a salir por ti. Y como vieron que él no tenía miedo, los otros delincuentes salieron y no hicieron nada. Pero a las 5 de la mañana íbamos saliendo nosotros de aquella fiesta. Íbamos en una subida. Recuerdo como si fuera ayer. Me imagino, eso no se va a olvidar. Íbamos subiendo y de repente yo voy a quitarle el cigarro al amigo mío y cuando le voy a quitar, Morocho, dame el cigarro. Y cuando le digo, Morocho, dame el cigarro, veo que sale un pistolero de un lado y sale el otro del otro lado. Peines reforzados. Peines largos de 32 balas. Nos los vaciaron a 5 metros. Se utiliza en las armas de allá, se utiliza selector. ¿Por qué se utiliza selector? Para que las balas salgan rápido. Y las balas salen enredadas a 5 metros. Pero ese día, mi hermano que estaba pastoreando en Aruba me dijo, hermano, yo he soñado, he tenido varios sueños en que a ti te matan, te ametrallan. Me dijo mi hermano, estoy ayunando.
cuando te encuentres en tiempo de peligro, clama la sangre de Cristo. En ese momento lo único que me salió por mi boca es: la sangre de Cristo tiene poder. Vi que las balas, el fuego pasaba por mis lados, silbando las balas por todos lados, pero ningún impacto de bala tocó mi cuerpo. De las 70, ninguno. Oh, Casi 70. Casi, 64 serían. Y ese día conocí que Dios estaba peleando por mi vida. Porque a mi amigo le dieron 5 impactos de balas en la parte pectoral. A él sí le dieron. Y clamé a Dios. Había algo, Sofía. Yo fui rebelde con Dios, pero cuando estaba en los momentos difíciles clamaba a Dios. Y ese mismo Dios me respondía. Empezamos a tumbar unos portones para sacar un carro que estaba cerca para llevarlo. No pudimos y de repente... ¿Y qué clamaste? ¿Qué clamaste? Le dije: Señor, yo fui el que lo traje. Si tú lo salvas, yo prometo servirte. Porque yo sabía, yo entendía esa noche que yo era el que estaba huyendo de la presencia de Dios. Sí. Yo entendí que yo era el que estaba huyendo y Él me estaba persiguiendo. Pero me estaba cuidando. Te salvó de muchas balas, digamos, a 5 metros. Creo que incluso un ciego podría dar al objetivo. Sí, y las balas salen enredadas, con selector salen enredadas, salen locas las balas. Wow, eso realmente es una bendición. Como que un escudo estaba ahí, o los ángeles luego estaban atajando todas las balas para que no, para que no te den. Es un milagro. Estaba el Señor. Es milagro. Solamente es milagro. Y un segundo milagro luego vino, tu amigo no falleció. Bueno, pasa algo, que las policías que están en los barrios, que entran en los barrios, ellos cuando ven que hay riña, guerra de bala entre bandas, entre delincuentes, los delincuentes para los policías allá son como sus enemigos. Pero ese día la mano de Dios estaba allí. Dios había escuchado el clamor de un hombre que estaba roto, que estaba corrompido y lleno de pecado, pero la Biblia dice que todo lo que pidamos creyendo, lo recibiremos. Y lo creí en ese momento. A mi amigo lo llevan para el hospital y mi amigo puede salvarse. Wow. Y vivió. 5 impactos en la parte pectoral. Hija, wow. Eso es un segundo milagro realmente. Wow. Entonces, vos también cumpliste tu palabra. Cuando vos le clamaste al Señor, ¿no olvidaste? Yo le doy esta palabra a todos los que van a escuchar esta programación. Hay personas que le han prometido servirle a Dios y no han cumplido. La Biblia dice que cuando prometamos no tardemos para cumplir. O es mejor que no le prometas a Dios. Sí, así mismo, porque si vos le prometas al Señor, sí o sí debes cumplir, porque si no, Él va a buscar eso. Y vos sabéis que hay muchas personas, porque fue parte de mi vivencia, pero yo creo que hay muchas personas que van a escuchar este programa que le han prometido al Señor que van a buscarle, que ya no van a drogarse, que ya no van a tomar, que ya no van a ir a la fiesta. ¿Por qué, Sofía? Porque todo lo que viví yo, como desenfreno, como tener muchas novias, tener mucho sexo, salir a diferentes discotecas, después de 2, 3 días bebiendo, irnos a la playa, embriagarnos y hacer locura. Yo lo único que podía sentir era aflicción de espíritu. Mi alma quería escapar del dolor. Claro. Pero ni el alcohol, ni las drogas, ni la promiscuidad podían provocar eso. Solamente hay uno que puede provocar sobre tu vida el cambio y se llama Jesús de Nazareno. ¿Y sabe cómo te espera? Te espera con los brazos abiertos. En Lucas 15:11 dice que el hijo pródigo perdió todo cuanto tenía, reflexionó, reconoció y volvió a la casa del padre. Pero ¿sabes algo, Sofía? Cuando él regresó a la casa del padre, el padre estaba en el mismo lugar y no estaba para cuestionarlo. Estaba con los brazos abiertos. E incluso dijo que él siempre estaba mirándole, siempre estaba buscándole que algún día vuelva de nuevo, porque él tuvo esa esperanza y esa fe que él va a venir. Es muy interesante que Dios te implantó luego esa fe hacia él, porque vos siempre le habías luego escuchado y vos le habías clamado y siempre le llevaste en el corazón y en el momento indicado vos le proclamaste la sangre de Jesucristo incluso, que te salvó de la muerte, del peligro te salvó. Y a tu amigo
que espero que después creo que también se convirtió, porque se salvó también de la vida. Sí. Bueno, ahí estaba el trato de Dios, porque después que empiezan a acontecer estos ciertos milagros que yo le clamaba a Dios, que Dios me hablaba, que Dios utilizaba personas, empecé a recordar aquella palabra de los 5 años. Ah, sí. Pero olvidé rápidamente la promesa y seguí en lo profundo. Y lo más triste es que tú empiezas a escuchar, cayó fulano, mataron a Mengano. Hoy estaba con alguien compartiendo y al otro día lo mataron en un asalto. Hoy estaba con alguien tomando y al otro día lo mataron los enemigos. Entonces yo estaba cada vez más profundo, pero pasaba algo. También Dios estaba tratando conmigo porque yo le clamaba a Dios y le decía, no permitas que me maten para que predique tu palabra. Cuando escuchaba las amenazas, cuando los enemigos venían, esa era la oración que yo hacía. No permitas que me maten porque tengo que predicar tu palabra. Entonces, vos oíste de tu propósito, pero igual le oraste y le proclamaste o le pediste que vos seas predicador. No, Predictorio, sí, no, porque lo que pasa es que todo comienza, te repito, cuando Dios me marca una palabra. Cuando Dios marca una palabra sobre una persona, escuchen lo que le voy a decir. Cuando Dios marca una palabra sobre una persona, esta persona puede ser como el hijo pródigo, ir y vivir perdidamente como yo lo hice. Pero vuelvo y les repito, hay alguien que te está esperando en casa con los brazos abiertos porque hay un propósito que se tiene que cumplir. Y lo más tremendo no es esto. Lo más tremendo, escúcheme bien, es que Dios utiliza en esa parábola los mismos recursos, los mismos bienes del Padre para que el Hijo vaya y viva perdidamente. Amén. Y es más, una cosa tremenda. Eso es increíble. Y es más, las personas escogidas del Señor, Él les dio un quebranto en su corazón. Un quebranto que cuando uno no está encaminando el propósito, tiene esa carga espiritual y busca, aunque quiere ser rebelde, aunque no quiere escuchar la palabra y está en el mundo, tiene ese quebranto en el corazón sabiendo que Dios le dio un propósito. Y si no cumple, nunca va a ser feliz. Siempre va a estar en la miseria, en la frustración, en la depresión. A mí misma también me pasó por eso. Una vez también le dije a mi papá, ¿sabes? Cuando mi papá me preguntó, ¿cómo sabes que uno está escogido del Señor? Y le dije, porque el Señor mismo te planta un quebranto. Y si vos tenés ese quebranto no haciendo el propósito del Señor, ahí vas a saber que vos fuiste escogido. Porque Él mismo te da eso para que vos vuelvas nuevamente a los pies de Cristo y le sirvas en su reino. Para que vos mismo tenés ese anhelo espiritual para entrar en su presencia y realizar eso lo que Él te plantó ya desde la niñez, cuando te escogió en el bien de tu mamá. Es así mismo. Por eso ese quebranto que vos me decís, entiendo perfectamente. Uno siempre en la naturaleza humana quiere huir la responsabilidad, pero al fin y al cabo va a los pies de Jesucristo y dice, amén, yo quiero aceptar ese propósito que tenés sobre mi vida. Mira qué nos pasó. En una ocasión voy a un barrio a establecer un punto de droga y hay una campaña evangelística. Está un varón predicando y él estaba predicando muy apasionado. Yo tenía una botella de whisky en mi mano y mi mano temblaba y las palabras de ese hombre penetraban en mi corazón, penetraban. Yo sabía que yo pertenecía al Señor, simplemente que estaba huyendo. Y fui con mis amigos, fuimos armados para hacer, como especie de un trato con las personas del barrio para nosotros distribuirle y que ellos vendieran droga. En ese mismo momento, esas personas que íbamos a contratar para que entraran en el negocio, yo recuerdo que empiezan a decirle, cállate, recuérdate cuando te drogabas, cuando te emborrachabas, ahora sí vienes a hablar de la palabra. Sofía, yo estaba marcado por Dios con ese quebranto. Yo empecé a sentir un quebranto en mi corazón y saqué la pistola y se la puse en la cabeza y le dije, si vuelves a abrir la boca en contra de ese hombre, te mato. Se callaron. Y después el predicador se abajó. El predicador se abajó, terminó de predicar, se abajó y me dijo, varón, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Y sabes por qué tú hiciste eso? Porque el Señor quiere utilizarte en tus manos. La tercera persona ya te dijo algo. Sí. No puedes huir de la presencia de Dios. Por más que usted quiera huir de la presencia de Dios, no puede huir de la presencia de Dios. Las mejores discotecas de mi país, las mejores rumbas, estuve en las mejores fiestas, tuve mujeres alta, baja, morena, catira, como fuera, pero siempre
había el vacío existencial en el hombre que ese solamente lo llena el caballero de la cruz. Sí. Tu historia parece como lo de Jonás, realmente, porque al fin y al cabo Dios te llevó a su propósito. ¿Y cómo entonces vos llevaste eso a tu propósito? ¿Cómo vos finalmente entregaste tu vida al Señor y has dicho, sí, ahora sí voy a seguir el propósito que vos me diste, ese llamado? ¿Cómo hubo ese cambio de vida? Brusco, probablemente. Estaban recibiendo buenas noticias acerca de la carrera musical. Mi corista estaba conmigo. Estábamos celebrando de que prontamente se podían dar unos contratos con un sello disquero. Estaba a punto de lograrlo. Todo lo hice por un sueño. Todo lo hice con un propósito para darle orgullo a mi padre. Entonces recuerdo que estábamos tomando y en ese momento había estado con mi novia en esa reunión. Y algo que yo hice de promesa era que nunca le iba a pegar a una mujer, porque era como que parte también de lo que había roto. Claro. Era debido a eso. Sí, la relación de mis padres. Claro. Y recuerdo que ese día tomamos tanto y consumimos tanto alcohol ligado y consumimos tanta droga que yo vine y le di un empujón a ella y me desconocí. Entonces vine y le dije, quédate acá tú y yo me voy para la fiesta, para una fiesta. Y cuando salgo al fondo de la casa está mi corista tirado en el piso, vomitado. Los amigos míos son chicos, los compañeros míos son chicos bien parecidos, perfil artístico, y estaba tirado en el piso y escuché la voz de Dios. Yo rascaba, escuché la voz de Dios, que el Señor me dijo de esta manera: esa es la vida que hay para los que están separados de mí. Y separado de mí hay dos caminos: preso o muerte. Así escuché la voz de Dios. Pero en ese momento sentí el quebranto del Señor, pero estaba renuente. Pensaba que no era el momento y me fui para esa fiesta. Igual. Me fui para esa fiesta. Una fiesta que todos estaban armados. Una fiesta donde llegué con mi grupo armado. Y una fiesta donde hubo un problema de tal manera que ya yo había consumido y tomado tanto alcohol que yo no estaba en mis 5 sentidos. Yo no supe lo que pasó en esa fiesta. Lo único que te puedo decir es que hubieron problemas graves, problemas que me trajeron más guerra. Y cuando amaneció, que me empezaron a contar mis amigos lo que yo había dicho y lo que había hecho, eso me traía una guerra en las calles, una guerra que posiblemente me podía llevar a muerte a mí, a muerte a muchas personas enemigas. Y en ese momento vuelvo a escuchar la voz de Dios. Él me dice, el Señor, ese día me dice, suéltalo todo. Y empecé a recordar las palabras que Dios me había hablado. Y por mi mente empezó a pasar todos los sacrificios que supuestamente había hecho por ser famoso. Estoy a punto de lograrlo, estoy a días de lograrlo. Pero en ese momento el quebranto del Señor fue tan tremendo que me dijo, suéltalo todo. Solté pistola, solté todo y empiezo a subir las escaleras. Eran unas escaleras grandes. Recuerda que le estoy hablando de que eran barrios como favela. Y empiezo a subir la escalera y mientras iba subiendo la escalera, escuchaba esa voz que me decía, yo te amo y te voy a ayudar. Yo te amo y te voy a ayudar. Cuando llego en la cima de la escalera para agarrar un taxi, recuerdo que el enemigo empezó a pelear. Por eso es que es necesario que cuando la persona toma una decisión de seguir al Señor, manténgase firme, porque el reino de las tinieblas, Él está pendiente de cada decisión del hombre, de la mujer que confiesa a Cristo, porque cuando confiesas a Cristo, pasa tu vida de estar en oscuridad a estar en luz. Entonces se prende el foco, la luz, y el enemigo dice, ahí hay uno de mis enemigos. En ese momento vino un pensamiento y vino como una posesión espiritual en mí que tenía mucho poder. Y empecé a escuchar unas voces diferentes que me decían, tírate al autobús, nadie te quiere. Y venía el autobús como a 100 metros, pero venía duro en una curva. Y yo estoy dispuesto a tirarme, pero vuelvo a escuchar lo que mi hermano me decía. En los momentos difíciles, clama la sangre de Cristo, tiene poder. En ese momento clamé y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Eso me soltó. Agarro, me monto en el taxi, me llevan al metro. En el metro vuelvo a tener esa misma visitación.
Y la misma visitación que tuve me dijo, a lo que el tren o el metro, les explico, el tren es el metro allá, a lo que venga a 10 metros te lanzas para que no haya oportunidad de nada. Pensamientos de suicida, pensamientos intrusivos de espíritus que quieren quitar. Porque ¿sabes qué pasó? Cuando yo le prometí a Dios que le iba a servir y no le serví, la depresión me agarró. Y ya de ahí había un antecedente de que el enemigo trataba como de quitarme la vida. Sí. En muchas ocasiones que estuve con mis amigos tomando, las casas de allá de Venezuela, en la parte donde yo estaba, son casas muy grandes. Las casas allá son grandes, 2, 3 pisos. Entonces siempre tomábamos en la parte de arriba. Y habían ocasiones que tenía que apartarme de la baranda porque escuchaba esa misma voz, pero más débil. La escuchaba débil esa voz. No tenía tanta autoridad. El último día fue muy fuerte. Eso tomó mis pensamientos, tomó mi corazón. Pero en ese momento escuché la voz de Dios y fue muy fuerte. No sabría explicarte esto. He escuchado a personas que pueden explicar y decir, fue como un estruendo, fue así, fue así. 2 veces he escuchado la voz de Dios. Y no puedo decir cómo es la voz de Dios, porque eso no se escucha todos los días. No, yo también ya escuché la voz del Padre y realmente es indescriptible. Con unas pocas palabras vos sentís miles de diferentes emociones, de miles de diferentes cosas sobrenaturales. Es indescriptible. Yo no puedo describirlo, pero lo que sí es un cambio en uno. Es una autoridad que Dios da y quita todo lo malo y da algo nuevo suyo, como una semilla del amor, una paz, una profundidad. Y Él tiene una autoridad en su voz, una autoridad pero con amor. Y es muy interesante. Yo no sé tampoco cómo ni explicarlo. No está acá, no está acá. Nada, no. ni los mejores editores de voz podrán hacer eso. No, es imposible, realmente. Sí. Y es audible, eso es lo que más me sorprendió, es audible. Y cuando Él habla, todos los espíritus no están más presentes. Es como que huyen de la presencia, porque la presencia es enorme, es gran, no sé cómo decir, es así, te llena completamente. Así que yo reentiendo eso cuando vas a dicho eso, que huyeron así los pensamientos. En ese momento, Dios mismo te habló. En ese momento, ¿sabes qué pasó? Caí quebranto. Wow. Sí. Le dije, Señor, yo no sé ser el predicador, pero la voz me dijo, llegó el momento de que te levantes para que prediques mi palabra. Oh, bendito es el nombre del Señor. Llegó el momento de que te levantes para que prediques mi palabra. Oh, Señor, te alabo. En ese mismo momento, todo cambió. Tenía mucho peso en mis hombros. Tenía mucho dolor en mi alma. Tenía resentimiento, pero en ese momento todo cayó. Sí, amén, sí. Mi cabello era largo, trenza, zarcillos, cadenas. Vestía como un rapero. O sea, lentes, siempre tenía que estar vestido oscuro. Me gusta todavía utilizar colores oscuros, pero ya soy luz. Me monté en el tren y cuando me muestro en el tren empiezo a llorar. Un lloro como un niño. Me empiezo a quitar todos los atuendos, todos los zarcillos que tenía, todas las cadenas, chaquetas, todo me lo quité. Sí. Y entonces lo envolví todo. Iba ahí llorando en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, yo no sé ser cristiano, pero sé que tú me vas a ayudar. Señor, ayúdame a servirte. Le pedía perdón, le decía, Señor, cuántas veces huí de tu presencia. Cuántas veces sabía que tenía que detenerme y no me detenía. Sabes, en ese momento el sueño principal era ser famoso, era ser cantante. Las amigas mías, bailarinas que dieron el todo por el todo, el amigo mío que estaba soñando conmigo en este sueño, ya no estaban en mi mente, no estaba esa propuesta. La única propuesta que estaba en ese momento era seguir al Señor. Lo que estaba experimentando allí era más grande que el alcohol, era más grande que la droga, era más grande que el sexo, era más grande que la fama. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mediante su Espíritu Santo, me había bautizado en quebranto. Eran lágrimas y lágrimas que corrían por mis ojos. Era su presencia. Amén. Y mire esta anécdota, que en ese momento se montan 2 predicadores. ¡Wow! 2 predicadores se montan. No hay coincidencia. Escúchame bien. 2 predicadores se montan y empiezan a predicar de Cristo. Y hay un hombre en la puerta del metro
como de 2 metros, un negro macizo. Tenía una mandarria, no sé si ustedes entienden lo que es una mandarria, No. para derribar paredes, el grande. Y se levantó y le dijo, si ustedes siguen predicando, los saco de acá a mandarriazo. Mira el mensaje del enemigo en ese momento. Y los varones tuvieron miedo y salieron. Y en ese momento, ¿sabes qué? El enemigo volvió a visitarme y me dijo, esto te va a pasar si sigues a ese Cristo. Y cuando me dijo eso el enemigo, le dije, Señor, tú sabes lo que haces. Te voy a servir por encima de todas las cosas. ¿Sabes por qué, Sofía? Porque la vida que yo viví en sufrimiento era una vida totalmente desesperante y era una vida en la cual yo era muy valiente. Cuando íbamos a enfrentarnos a los enemigos, el primero que iba era yo. Entonces, ahora que tengo que enfrentarme por lo que realmente es verdadero, No oíste. Vos te enfrentaste. y aquí estoy. Dios te Y preparó. desde ese momento, Dios empezó a enviarme señal. En todo ese viaje veía letreros que hablaban de Cristo. En todo ese viaje me bajé en el metro y cuando me bajé en la estación del metro parecía que estaba caminando, flotando, porque era tanto el peso. Y cuando me monto en el autobús para ir al apartamento donde me iba a quedar porque estaba en problema y tenía que estar fuera, ¿sabes qué? El autobús que iba delante decía, con Dios todo y sin Dios nada. Y miraba a la derecha y veía letrero, Cristo te ama. Dios estaba. Fue un viaje maravilloso hasta que llegué al apartamento, tomé mi teléfono y empecé a predicar. ¿A quién llegaste con tu teléfono? ¿A quién llamaste a predicar? Al primero que llamé fue a mi amigo, porque yo sabía que mi amigo había adoptado cierta conducta por causa de estar conmigo. Y para aquel entonces mi corista tenía 16, iba para 17 años. Y en ese momento vengo y le digo, Morocho es una persona gemela en Venezuela. Bueno. Pero estaba uno que era el más bueno, que fue el que corrompí, y estaba el que era malo, que le gustaba la maldad. Y recuerdo que le llamo y le digo, Morocho, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Dime, hermano, háblame. ¿Dónde estás metido? No, estoy por acá en el apartamento, pero necesito que te venga o que me escuche en este momento. Le dije, se acabó la carrera. No vamos a seguir grabando. Le dije, ¿te acuerdas los fines de semana? Desde los jueves comenzaban las fiestas. Las mujeres nos persiguen. Tenemos nombre. Estamos agarrando poder. Los domingos, ¿sabes qué pasa conmigo? Yo no quiero llegar a casa porque tengo miedo de la soledad. Porque estoy roto. Estaba roto, le decía yo a él. Todo esto he vivido. Después que yo le conté todo eso, le dije, pero ahora tengo a Cristo en mi corazón. Del otro lado, él está llorando por el teléfono. Y me dice, hermano, a mí me pasa lo mismo. Espérame allá. Empezamos a buscar al Señor. Wow. Son cosas poderosas. Tremendas. Yo he vivido el poder de Dios. El poder de Dios no es simplemente palabras, que el poder de Dios es hecho. Yo le dije al Señor ese mismo día, Señor, yo quiero, Señor, si yo hice tantas cosas erróneas, entonces quiero reparar eso. Llévame, envíame, úsame. Y desde allí mi vida ha sido un sacrificio para el Señor. Vivo una aventura de gloria en Dios. Y recuerdo que en ese mismo momento que me gané a mi amigo viajó como a 2 horas, llegó, empezamos a buscar a Dios con mi amigo. Nosotros teníamos que hacer un trabajo ilegal. Y en ese trabajo ilegal, después que yo empiezo a buscar con mi amigo, el otro morocho, que es el hermano de él, siguió en la rebeldía. Y cae preso. Cae con alma en mano. Hay testigos. Él tiene que ir preso. Y le dije a mi amigo, si el Dios que nosotros estamos sirviendo es verdadero, antes de los 15 días, él tiene que salir. Y a los 15 días era el Proclamaste juicio. su libertad entonces. Proclamamos, empezamos a ayunar sin conocer mucho. Empezamos a ayunar. Ayunar si conoce la palabra. Sin conocer mucho, porque yo sí tenía más o menos noción. Recuerda que mi hermano desde pequeño iba a la iglesia y a mí me dan la palabra y ya más o menos sabía lo que era la noción de un ayuno. Y le dije, tranquilo,
tu hermano va a salir, y empezamos a ayunar. Tenía que ir preso, él tenía que ir preso, y resulta que los testigos no quisieron testificar. A los 14 días, Dios saca libre a este chico. Por eso es que el mensaje es que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Me sorprende porque justamente el Espíritu Santo te indicó incluso ayunar, porque ¿qué es el ayuno? Nuevamente fortalece la oración para que se rompan todas las barreras y desata tanto en la tierra como también en el cielo, dando la bendición o ata también la maldición, tanto acá en la tierra como en el cielo, dice Mateo 18:18. Y cuando todos están de acuerdo, tienen más poder. Continúa con Mateo 18:19, ¿no? Amén. Amén, así es. Así que incluso ahí ya el Señor te usó tremendamente. Ahí empecé a ver la manifestación de Dios, pero también empecé a ver el desprecio, porque algo que siempre tuve como líder fue que moví masa. Si yo le decía a mis amigos, vamos para una rumba, para una fiesta, y necesito que todos lleven lentes oscuros de noche. Todo el mundo se montaba lentes. Vamos a vestirnos de negro, todo el mundo se vestía de negro. Vamos a vestirnos de blanco, todo el mundo compraba ropa blanca. Entonces, cuando me convierto, que empiezo a llamar a todos mis amigos, tenía muchos amigos, muchos me dejaron de hablar. Unos dijeron que tenía miedo a la calle, otros dijeron que era un cobarde. Hubieron amigas que nunca más me escribieron, pero yo me di de cuenta de algo en ese momento, Sofía. ¿Sabes de qué? De que amigo hay solo uno, y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Él nunca se apartó de tu lado. Siempre Nunca se apartó. Ahí, desde la niñez de tu infancia. E incluso a veces, a mí también ya me pasó, hace poco nomás, Jesús incluso me mostró cosas de la infancia, cómo Él estaba al lado mío, protegiéndome en mis días más peligrosos cuando Satanás quiso quitar mi vida. Jesús estaba ahí protegiéndome. Es increíble. Así que creo que algo similar, también creo que Jesús te había mostrado Sí. y te llevó hasta la infancia diciendo cómo Él te guió, cómo Él te protegió, también con los ángeles que estaban ahí a tu lado. Como dice, Jesús manda sus protectores, los ángeles, que son nuestros siervos incluso. Amén. Así que yo siento nomás que Jesús también te dio eso mismísimo. No sé, sin conocer tanto de eso. Sí, porque lo que pasa es que es la misión, el propósito. Por eso es que el testimonio comienza desde la defensa de Dios. O sea, la mayoría de las personas que están marcadas por Dios desde una niñez. Bueno, vamos en el Antiguo Testamento con Moisés. Moisés, que es la representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí. Pero Cristo también cuando niños lo quisieron matar. Claro. Entonces nos damos de cuenta que el propósito siempre el enemigo lo va a querer matar. Claro, totalmente. El enemigo siempre está contra los profetas o contra los siervos de Dios, los que realmente van a impactar, y que nosotros tenemos la responsabilidad. Nos dice luego Jesús que debemos proclamar, que debemos evangelizar. Esa es nuestra obligación como cristianos. Amén. Ser testigos y confesarle a Jesucristo abiertamente. Lo que hoy estás haciendo acá en el programa, y miles y millones van a escuchar eso y realmente van a ser impactados y van a buscar a la presencia del Señor Jesucristo porque han pasado por algo muy similar. Y bueno, lo que también quería preguntarte, siguiendo tu camino, ¿no? En el cristianismo, evangelizando a las personas, ¿cuándo vos recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo, yo el mismo día que recibí al Señor, yo digo que yo recibí un bautismo. ¿Por qué yo digo que recibir un bautismo? Porque en ese mismo momento el quebranto que yo sentía en mí era tan profundo, no era algo natural. Sí, no, en ese mismo momento lo entendí. Pienso que el bautismo se manifiesta en 3 áreas o de 3 maneras. La primera, en el corazón, quebrantando el corazón, que es donde el hombre entra en conciencia y se da de cuenta que toda la vida vivió fue dando golpe en el camino incorrecto. Eso fue lo que me pasó a mí. Por eso es que de una vez tuve una noción tan específica acerca de lo que iba a hacer. Yo simplemente llegué al apartamento y ya empecé a hablar de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Eso lo tuvo que hacer el Espíritu Santo. Claro. Hay otra manera que es el fuego. Sí. El fuego. Sí. Hay personas que no hablan en lengua, porque esto muchas veces hay que hablarlo. Hay personas que no van a hablar en lengua. No se les ha dado.
no, yo creo que según la Biblia, no es que no se les da, porque yo creo que hay algo que aún les prohíbe, o mejor dicho, no les permite hablar en lenguas, porque una señal de que uno recibió el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es hablar en lenguas. Se impartió, como dice en el Nuevo Testamento, con fuego, lenguas divididas en fuego. El fuego es el sinónimo del poder del Espíritu Santo. Y hay diferentes bautismos: bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo y bautismo del poder, Sí. que es el fuego. Así que es impartido, pero algunos tienen algunas áreas aún, como por ejemplo cuando uno entró en el ocultismo, hay esa en el inconsciente, hay aún un espíritu de que le prohíbe hablar libremente en lenguas, pero cuando eso se ha quitado, cuando se ha confesado y proclamado la libertad en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ahí uno automáticamente recibe también el don de lenguas. Sí, bueno, a mí me pasó así. Recibí el quebranto del Espíritu Santo. Sí. Después hubo una manifestación que también en el bautismo en lengua, pero fue distinto. ¿Por qué fue distinto? Porque yo estaba orando una madrugada y de repente estoy orando, y yo empiezo a sentir un fuego en todo mi cuerpo. Sí. Siento el fuego, algo que me quemaba. En espíritu. Dancé en el Espíritu, Sí. pero no hablé lengua. ¿Ves? Okay. Por eso es que lo descifro así. Después es que tengo en un culto que se hizo de Pentecostés el bautismo en lengua. Entonces, pasé estas 3 etapas. El quebranto, el lloro que fue en la conversión, el fuego que sentí toda aquella madrugada y danzaba y sentía como que me quemaba. ¿Ves? Y después aquella manifestación en lengua, empecé a hablar como mandarín, algo así era la lengua porque yo mismo escuchaba. ¿Ves? No es algo inconsciente, es algo consciente que Dios lo trae. Sí. Y entonces empecé a hablar en lengua y pasa algo, que allí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero recibí diversidad de lengua. Wow, sí. Ahora, ¿cómo lo puedo explicar? Porque me tocó pastorear en diferentes lugares de Venezuela. Y en cada lugar que llegaba a pastorear, ministraba diferentes lenguas. Wow, qué bendición impartida. Y así me pasa. Yo puedo estar acá y la lengua que hablé ayer no la puedo hablar hoy. Quizás hablo otra lengua distinta. No, eso, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo a veces estoy en la presencia del Señor y el Espíritu Santo mismo me dice, ahora canta en espíritu. Yo me quedo así, me sorprendida, porque el Espíritu Santo te muestra, luego siempre te enseña de una manera muy interesante. Y dije, qué vergüenza, ¿cómo que voy a cantar ya ahora en espíritu, no? Y estaba cantando y canté en hebreo, con música de judía. Yo pensé, pero ¿de dónde yo aprendí eso? Y del espíritu. No me preguntes lo que yo canté. No entendí. Pero hubo un gozo espiritual. Amén. Un gozo. Y yo cantaba así media hora, creo que en la habitación. Cantaba en hebreo, así, con música hebrea. Era interesantísimo. Wow. Y a veces incluso revela lo que estás haciendo. En mi caso siempre me muestra visiones o me habla y ahí me explica también. Interesantísimo. Pero lo de quebranto, lo que has mencionado, es muy interesante porque a mí también me pasó cuando el Espíritu Santo me reveló las cosas y ahí quitó completamente. Sí. Y como que algo se rompió, como el velo se rompió, se quitó de tu vida, se desechó, se despojó de tu vida, como dice Miqueas, ¿no? Todo el pecado se despojó de vos. Toda Se quitó, carga. todo carga. ¿Y qué pasa en ese momento? Dios te planta su semilla, yo digo en ese sentido espiritual, como una nueva criatura de Él, una paz, un amor, una misericordia que desde entonces no te deja, no te suelta. Porque más. desde ese momento yo recuerdo que cuando yo recibí eso, el hombre al totearse no me dio miedo a mí. Sí. Es más, si fuera tenido el conocimiento para yo predicarme, me fuera parado y le fuera predicado, pero no tenía el conocimiento suficiente para poder debatir con él, ¿no? Sí. Pero sentí que lo que estaba en mí era un espíritu superior. Después que esa presencia del Señor me invadió, después que Él me habló, yo sentí que salió algo de mí y entró algo en mí. Desde ese momento, vuelvo y te repito, no he parado. Y cómo, cuando vos ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo de las 3 diferentes maneras Así. impresionantes, ¿cómo es que, cómo llegó entonces, o cómo Dios te dirigió acerca de Paraguay? Porque ya estuviste luego misionando, evangelizando en Venezuela. ¿Y cómo fue ese paso que diste a Paraguay? Bueno, llegamos a este país con una maleta. Si vamos a sembrar multitudes de iglesias, vamos a ganar multitudes de almas. Porque Dios es Dios.
Él es dueño de todas las cosas. Sí. De Él es el poder. Sí. ¿Qué pasa? Que luego de haber recibido al Señor, yo busqué a Dios con pasión. Wow. Yo busqué el poder, busqué los milagros. Cuando conocí un pastor que lo vi que Dios lo utilizaba en liberación, en milagro, en sanidad, yo dije, yo quiero esto. Si yo vengo de la candela, entonces yo quiero fuego acá. Sí. Si yo vengo de la delincuencia, yo quiero poder acá. Y le oraba al Señor y le decía, Señor, úsame para profetizar, úsame para que los enfermos sean sanos, úsame para que las personas sean libres, Señor. Quiero ser un vaso de honra, que tú me uses. Y empecé a tener ese arranque por la presencia de Dios, por ser lleno de la presencia de Dios, y empecé a ver milagros. Empecé a ver milagros. Estaba predicando en un lugar, no tenía mucha palabra, mucho conocimiento. Y estoy predicando y de repente viene un chico con un machete a darme un machetazo y queda paralizado. Y le digo, la sangre de Cristo tiene poder, y cae tirado en el piso. Tenía en la parte izquierda del pie, tenía un tumor con metástasis en todo su cuerpo, de cáncer. Explotó y el lugar empezó a arder. Era un olor fétido. Sí. Y en ese momento Dios le estaba sanando el cáncer. El chico fue sano en ese momento. A los días empezó a reponerse de peso y todo. Wow. La enfermedad fue sanada. Entonces entendí muy rápido, porque venía de un mundo rápido, de un mundo de pensar, de un mundo de analizar, de un mundo de toma de decisiones difíciles. Venía. Cuando llego al Señor, ya yo llego con una mentalidad de crecer, de ser alguien importante, como un día le prometí a mi padre que sería. Pero ahora iba a hacerlo en Cristo Jesús, porque Cristo es el que le da valor a mi vida. Recuerda que nosotros somos un vaso de barro, pero hay un tesoro dentro. Y ese tesoro es el que le da valor a ese vaso de barro. Empecé a crecer en el ministerio, a viajar a nivel nacional. Dios me dio la promesa que iba a ir a las naciones, que empiezo a salir a diferentes naciones, a diferentes países, ministrando siempre sanidad, liberación, pero siempre enfocado en entregar a Cristo. Cristo es el mensaje principal. Amén. Siempre entregar a Cristo. Sí. Porque una vez que Cristo está, la enfermedad, la dolencia, la depresión, la tristeza desaparece. Como me aconteció a mí y te aconteció a Cristo. Sí. Y la clave es la oración. Buscar la presencia del Señor cada día. Y es un sacrificio que a veces incluso hasta la madrugada le estás buscando y nuevamente te estás levantando para ir al trabajo, pero esa presencia vale la pena, porque cuando uno entra en la presencia del Señor, el Espíritu Santo te acompaña todo el día, y esa es una autoridad que uno tiene, ese gozo, esa autoridad. Y es más, el Espíritu Santo mismo te indica qué decir a las personas. Justamente ayer, es muy interesante. Cuéntanos más acá, porque a mí me impactó también. Antes de concluir el episodio, justo estaba saliendo una persona también así, en los shoppings, acá en Paraguay hay muy lindos shoppings también. Y me dijo, hay que orar por ese muchacho que nos atendió. Y a veces yo tengo media vergüenza porque necesito un empujoncito, porque yo ya vi el espíritu que estaba en esa persona. Él también vio el mismo espíritu, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido hablar con otra persona del otro sexo y orar. A mujeres sí le hago, pero a hombres no, pensé, ¿no? Pero esa persona me dijo, no, hay que orar por esa persona. Le dije, bueno, está bien, pero antes que eso, vamos a orar. Orar antes de orar por esa persona, a preguntarle. Y cuando nosotros seguimos orando, el Espíritu Santo me mostró su infancia, su juventud de ese muchacho. Y es más, él es muy interesante, muy impactante. Y me mostró así en visiones qué le pasó. Y yo me quedé tan impactada porque el Espíritu Santo me mostró su carga de dolor, porque él estaba sufriendo en ese día incluso. También todo lo que le pasó en el pasado. Porque el Señor es tan bondadoso que nos comparte también la carga a veces que una persona siente. Y cuando estuvimos orando por esa persona, cuando le preguntamos si quiere oración, confirmó todito. Así que fue confirmado y nos ha dicho muchas gracias. Hay muy poca gente que realmente es buena y que quiere lo mejor para los demás. Amén. Y necesitaba esa oración. Incluso le invitamos también a la iglesia y todo para que pueda también encontrar a Jesucristo más. Pero era increíble. Así solamente es un detalle, es un día nomás, pero imagínate Amén. Cada día viviendo con el Señor y el Espíritu Santo pero pasa en su presencia. Pasa algo. Se llama precio. Sí. Precio. Mira, es reciprocidad. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sí. Nosotros tenemos que hacerlo. Se llama entrega. Y entregarse va a costar. Sí.
Entonces hubo mucha entrega al principio y Dios empezó a honrarme, a llevarme a las naciones. Llegó a Argentina. Cuando llegó a Argentina, la pandemia se mete tremendamente y yo, ya le tengo que salir de Argentina, que estaba fastidiado de comer pizza y siempre la misma comida. Para mí, yo digo que no era una comida saludable. Engordé. Cae la pandemia y yo empiezo a orarle al Señor: Señor, sácame de acá de Argentina. Sí. Entonces, hubo un momento que el Señor me dijo: transmite, y empecé a transmitir y se me conectaban 300, 400 personas y empecé a conocer personas de muchos lugares, de tanto así que empezaron a acontecer muchos milagros financieros, porque yo estaba de gira en Argentina, me quedo sin recursos y Dios me dice: comienza a transmitir, haz 3 días de ayuno y comienza a transmitir. Y en un momento que me tuvieron que bloquear en los Western Union de tanto que me enviaban en los tiempos de pandemia. Wow. Y yo le dije al Señor: voy a dedicar lo que tú me envíes para ayudar a los necesitados. Amén. Y gasté mucho, pude haber comprado hasta carro, muchas cosas, pero hice lo que el Señor me había colocado. Sí. Y gané unas personas de acá de Paraguay. Y esas personas de Paraguay vinieron y me dijeron: ¿por qué no vienes para acá, profeta, y todo esto? Y dije: voy a hacer un viaje para allá. Entré hasta ilegal. Ilegal con mi maleta y todo, plena pandemia. Sí. Ya terminando la pandemia, entré ilegal, me quedo en Ciudad del Este y después vengo a visitar a las hermanas acá. Nos dieron un lugar, alquilamos un lugar, pagamos, empezamos a pagar ese lugar y yo dije: Paraguay no me gusta, me voy de esta tierra. Entonces la proposición estaba muy continua de allá de Estados Unidos. No, aquí está el terreno, vamos a plantar todo, le vamos a enviar todo. Entonces yo digo: no, me voy para Estados Unidos. Y mi hermano: no, yo me quiero quedar acá, hermano. Me decía mi hermano, porque estoy con un hermano de sangre, y viene y me dice: no, si queréis, vale vos. Y esa noche me invitan a predicar, y cuando me invitan a predicar, el Señor en el altar me dijo: esta será tu segunda casa. Empecé a amar a Paraguay. Lo que pasa era que yo había estado muy orillero, y cuando me dijeron de centros comerciales, agarré un taxi y fui para el centro de acá, para acá, por donde estamos. Y yo decía: wow, acá no hay ni un centro comercial, yo me voy. Porque siempre estamos acostumbrados a compartir. Después, cuando vi los centros comerciales lindos, cuando seguí conociendo a las personas, empecé a viajar al exterior, hicimos cruzadas de 2.500 personas, y empecé a ver los milagros de Dios haciendo. Dije: Dios tiene algo para hacer conmigo acá. Ya había recibido la palabra. Después Dios viene y me muestra la iglesia. Me muestra la iglesia. Esto es lo que vas a comenzar a levantar, iglesias en diferentes lugares. Amén. Y eso hoy en día estás haciendo. Así que Paraguay está muy bendecido. No, una tierra bendecida. 7 días de ayuno. Cuando vinimos nos dieron la noticia del local y después Dios bendijo un varón y el varón $30,000 invirtió para remodelar todo el lugar. Y comenzamos. Comenzamos porque el Señor nos trajo, pero también Dios me bendijo porque viajé tanto que no tenía tiempo de decir: voy a tener una novia en tal país, en tal ciudad. No se podía. Vivía viajando. Entonces, acá en Paraguay llegué a predicar en una iglesia y apenas vi a la sierva, dije: esta es mi esposa. Esta es mi esposa. Se cumplió la palabra. La marqué. De una vez la marqué con la palabra. De una vez vi, porque es un hombre de visión. Un hombre de visión, una mujer de visión llega en un lugar y discierne. Los propósitos de Dios no son carnales, son espirituales. Amén. Y apenas el Señor me la mostró, el Señor me dijo: ella es. Y yo dije dentro de mí: ella es mi esposa. Bueno, me vine, empecé a buscarla por las redes, no la encontraba. Buscaba por las redes, no la encontraba. Pero ella me encontró, me envió la solicitud. Y cuando me envió la solicitud, listo. Y ella estaba con una enfermedad, tenía creo que fiebre, gripe. Le dije: tengo palabra de Dios para ti. Y la llamé por teléfono. ¡Pah! En el momento se le quitó la gripe, se le quitó la fiebre y se le quitó todo. Y ahí comenzó Dios a orar. Pero no fue fácil. Porque vuelvo y te repito, los propósitos de Dios son espirituales. Hay que discernirlo espiritualmente. Totalmente. No por el físico. Muchas personas de repente me dicen: tu esposa es hermosa, es bonita, ¿qué tal? Que voy a mirar el físico. No, yo miro el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios, lo carnal, es algo que posiblemente puede ser momentáneo.
Sí. Y eso puede uno aburrirlo. Ni es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto plazo. Ah, Lo entonces, espiritual es lo primordial, es Jesucristo, por eso somos cristocéntricos. Pero creo que tu testimonio va a continuar en un sí. segundo episodio porque creo que el tiempo ya se acabó. Amén, 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 amén. Pero te vamos a invitar de nuevo también para una charla bíblica incluso porque yo presiento que mucha gente también vas a tocar también a través de la palabra porque yo Amén. creo que acá también podríamos hablar acerca del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo Amén. que está obrando también hoy en día, no solamente en Paraguay, sino en los corazones de las personas impartidas. Así que muchísimas gracias, Humbert. Muchísimas gracias por haber venido, contado testimonio y como dije, ya tenés una invitación también acá ya para el futuro porque es de gran bendición, no solamente tu testimonio, sino también la palabra que vas a dar, porque va a tocar los corazones, porque el Espíritu Santo te está acompañando, porque vos entras siempre, cada día en la presencia del Señor y el Señor te está utilizando en su reino, impartiendo, como podemos ver, la bendición incluso con auspiciantes, las bendiciones que vienen del exterior, que te Amén. sostienen también económicamente, y eso lo provee Dios, siempre Dios, Amén. la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado hoy, gracias por tu testimonio y tu experiencia. Amén, amén. Bendigo sus vidas, también agradecido, Sofía y tu equipo de trabajo. Sigan hacia adelante, que Dios está con ustedes. La presencia de Dios hará cosas grandes en sus vidas. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, muchas gracias. Amén. Y no olvidéis, siempre buscáis la presencia de Dios, siempre en oración, cada día, 2 a 3 horas. Eso quizás es mucho, pero vale la pena, realmente les digo, porque la presencia del Dios es algo maravilloso. No perdéis eso. Muchas bendiciones. Hasta el próximo episodio.